Voy a ir mientras tanto saludando a los que estoy viendo aquí. Hola Natalie, gusto de verte. Heber, estoy por ahí, sé que está por ahí Heber también. Carmencita de Surizagay, nuestro hermano David Sanzana, nuestra hermana María Rosales. Sé que de a poquito están llegando, ¿no es cierto? ¿Quién más está? Nico por ahí, Vladimir de Surizagay, nuestro pastor. No sé si irán a llegar más. Yo creo que somos. Cristian también ahí, Cristian González. Habemos 11, sí, 11 en este grupo. Ya. Yo creo que vamos a comenzar. Para no atrasarnos, voy a compartir pantalla. Todos me escuchan, ¿verdad? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, mi hermana, se escucha bien. Ok. Se escucha. Entonces voy a compartir pantalla. Y vamos a comenzar con la historia del Club de Conquistadores. Yo no los voy a llenar con fechas porque fechas hay muchas, ¿ya? Sino que vamos a tratar de manera resumida de entender un poquito, ¿no es cierto?, nuestros orígenes, ver qué pasó, ¿no es cierto?, cómo se logró formar lo que hoy en día nosotros conocemos como el Club de Conquistadores, nuestro querido Club de Conquistadores. Así que vamos a comenzar con esta historia, ¿ya? La historia, que viene siendo, ¿no es cierto?, parte de lo que nosotros somos, ¿ya? Bien. Ya. ¿Cómo comenzó todo? Nosotros sabemos, yo creo que la mayoría sabe, que en 1950, para ser preciso el 24 de agosto de 1950, en el Departamento de Jóvenes de la Asociación General oficializó el club, ¿no es cierto?, de conquistadores. ¿Ya? Desde ahí en adelante, entonces, fue conocido en todo el mundo de manera oficial como Club de Conquistadores. Pero lo que la mayoría no sabe es que esta historia comenzó mucho antes de 1950. Y para ello vamos a conocer un personaje que se llamó John McKim. Él, ¿ya? ¿Y él qué es lo que hacía? Bien, vamos a ver entonces que aquí está el origen. Él trabajaba como encargado de limpieza en el Colegio Santa Ana en California. Esa era su labor, su función, ¿ya? Pero él era líder de un movimiento scout. Nosotros conocemos los scouts, nosotros sabemos que muchas veces incluso nos confunden, ¿no es cierto? Piensan que somos exactamente igual que los scouts. Bueno, los scouts nosotros sabemos que en 1907, entre 1907 y 1910, ¿no es cierto?, comenzó este movimiento en el mundo, que comenzó en Inglaterra, pero se expandió por todo el mundo. Y él, obviamente, John McKim, participaba y era líder en este movimiento scout. Y por lo tanto, él allí aprendió las cosas buenas de ese programa, lo que se realizaba, ¿no es cierto?, que era bueno, bonito para los jóvenes. Y él, por lo tanto, deseó también a empezar a hacer esto mismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y para ello, ¿no es cierto?, llegó un momento en que apareció otro personaje que se llama Lawrence Skinner. Y él, ¿no es cierto?, McKim conoció
a Skinner el año 1926. ¿Y quién era Lawrence Skinner? Él era el pastor asistente, no sé, claro, Skinner era un pastor asistente de la iglesia a la cual asistía John McKean. Y ahí se conocieron. Y él fue también el que descubrió que había muchos problemas al comparar el programa de su iglesia con la de los Scouts. ¿Y cuáles serían? Ahí está Lawrence Skinner, ¿ya? Pastor asistente de esa iglesia, donde asistía John McKean. ¿Cuáles eran esas diferencias? Aquí vamos a ver. Los Scouts, ¿qué hacían? Frecuentemente asistían a jamborees, ¿no es cierto? Y ferias, a grandes reuniones masivas. Porque cuando yo leí la historia de los Scouts, cómo comenzaron, realmente fuerte, muy fuerte, fuerte. Jóvenes empezaron, pero fuertísimo con el tema de los Scouts. Y fue así como se encontraron problemas relacionados con la observancia del sábado, obviamente, con respecto a la alimentación, la asistencia a los cines y todo lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, que nos va con nosotros, con los adventistas, ¿ya? Y en base a eso mismo, vamos a ver qué pasó alrededor de una fogata. A comienzos de los años 30 no hubo ningún club que hiciera, ¿no es cierto?, reuniones de recreación, actividades adventistas, sino que lo que más se asemejaba eran las sociedades de misioneros voluntarios en los colegios y en las iglesias. Y este programa de sociedades de misioneros voluntarios fue creado para los jóvenes, para que los jóvenes, ¿no es cierto?, se insertaran ahí y ellos trabajaran en las sociedades de misioneros voluntarios. Pero no habían actividades recreativas ni actividades externas. Y sobre todo estas actividades estaban dirigidas, el programa en sí estaba dirigido pero a jóvenes, no para los más pequeños. Por lo tanto, en el año 1929, ¿ya? 1928, perdón, en la... Espérenme un poquito, algo pasó aquí. Ya. En la conferencia del suroeste de California, se realizó el primer campamento juvenil de Julian, en California. Y en ese primer campamento, en 1928, Guy Mann invitó a McLean a ser parte del personal del campamento. ¿Y por qué lo invitó? Lo invitó porque Guy sabía que McLean tenía un grupo, había formado un grupo y tenía mucho interés, muchas ansias por realizar actividades en la parte externa, no solamente estar en los colegios o en las iglesias, sino que él quería, ¿no es cierto?, realizar actividades con ese grupo, con esos jóvenes, pero afuera, ¿ya? Entonces, como Guy Mann sabía esto, invitó a McLean a ser parte del personal del campamento. ¿Por qué? Porque a ver, ¿qué pasó aquí? Algo que pasó aquí. Vamos. Ya. Porque dentro de ese campamento, una de las mejores cosas que pasó y que vivió McLean fue escuchar a los líderes contar historias alrededor de una fogata. Nosotros sabemos que las fogatas, ¿no es cierto?, a todos nos gustan, ¿ya? Sobre todo cuando estamos en la fogata, ¿no es cierto?, en el fuego del consejo, donde podemos escuchar unas meditaciones maravillosas, donde también podemos hacer actividades recreativas, etc. Bueno, ahí en ese campamento, los líderes empezaron a contar historias, ¿ya? ¿Historias de quién? Estos relatos eran historias de grandes hombres y mujeres de la historia de Estados Unidos. Y McLean ahí escuchó por primera vez hablar de John Fremont, el gran explorador americano. ¿Y qué hacía este explorador? Este explorador hacía expediciones, ya sea por tierra o navegando, porque él hacía los mapas
Eso significaba, ¿no es cierto?, que él tenía que abrirse camino para poder llegar a distintos lugares e ir diseñando estos mapas. Por eso es que entre los años 1840 y 1850, Fremont fue conocido como Pathfinder. Y Pathfinder significa buscador, ¿no es cierto?, de sendas. Buscador de sendas, buscar sendas. ¿Y qué pasaba en ese campamento? Se instaba a los que asistieron ahí, a los jóvenes, ¿no es cierto?, a que fueran buscadores, abridores de sendas, pero buscadores de sendas para Dios. Interesante, ¿ah? De ahí viene la palabra entonces Pathfinder. Y ahí empezó, ¿no es cierto?, algo maravilloso y grandioso, porque cuando terminó ese campamento al que fue invitado McLean, él empezó el primer club de Pathfinder, de misioneros voluntarios, en el sótano de la casa del doctor Teron Johnson. Ahí, ¿no es cierto?, él comenzó un grupito, en el sótano, ahí ya, como a manera media subterránea, empezó a trabajar con los jóvenes. Y ahí, quien le ayudó, ¿no es cierto?, fue el doctor Teron Johnson. Y después fue trasladado, este club, a un colegio. Ese fue el origen. Y después, estos líderes, ¿qué pasó con los líderes en la iglesia? Cuando ya estaba funcionando este club Pathfinder de McLean, los líderes de la iglesia oyeron de este proyecto y dijeron, es una mala idea. Y no vamos a motivar el comienzo de otro club. No querían que se fuera a formar otro club aparte del que ya existía de McLean. ¿Y por qué? Porque ellos hacían todo lo posible para motivar a los jóvenes en este programa que se llama Sociedades de Misioneros Voluntarios. Y temían que el club fuera a reemplazar a estas sociedades, a este trabajo que obviamente los líderes de la iglesia les había costado diseñar e introducir a los jóvenes. Y obviamente también porque temían que todas estas actividades como los campamentos, ya las marchas y toda la parte, digamos, manual que se realizaría en el club, la gente se olvidara de las cosas espirituales. Ese era su temor, que empezó obviamente ahí, ¿no es cierto?, a aumentar dentro de los líderes de la iglesia adventista. Y por ese motivo, ¿qué pasó? El resultado de esto trajo que el club comenzó a morir antes de haber comenzado. Porque recuerden que empezó como medio oculto ahí, ¿no es cierto? Pero después que ocurrió, o sea, cuando estaba ocurriendo esto, de este temor en las iglesias, ¿no es cierto?, porque no se fuera a formar otro club de Pathfinder, aquí apareció otro personaje. Skinner. Skinner conocía el trabajo de McLean con un club. Él conocía de ese trabajo y le gustó. Y él fue director, Lawrence Skinner fue director de jóvenes de la Asociación del Suroeste de California entre el año 1932 y 1934. Terminado ese cargo, esa responsabilidad, él viajó, salió de ahí de California y fue a un lugar que se llamaba Hilo, Hawái. Y ahí él quiso también formar un club similar a lo que había hecho McLean. Y cuando volvió de ese lugar nuevamente a California en 1936, se había dado cuenta que el único club que había ahí en Santa Ana, el de McLean, había desaparecido. Y ocurrió exactamente lo mismo con el que había él dejado allá funcionando en Hilo, Hawái. Pero uno podría pensar, y entonces todo murió ahí. Este esfuerzo de McLean, ¿no es cierto?, por formar un club, quedó y murió ahí. No, no fue así. ¿Por qué? Porque él después, que regresó, ¿no es cierto?, de California, vio la realidad, había desaparecido el club que tenía McLean en Santa Ana, pero él comenzó otro club. Y en el año 1940, Lawrence Paulson se hizo cargo de ese club.
Y ese club empezó a funcionar en un lugar que se llamó Glendale. Ahí se formó un club, lo formó, ¿no es cierto?, Skinner, y Lawrence Paulson fue quien se hizo cargo de ese club. Y cuando ese club estuvo bien funcionando, ya estaba firme funcionando, ¿qué hizo Skinner? Él viajó a visitar otras asociaciones, otras uniones, la del Pacífico, ya, y quiso probar ahí también con clubes, pero con la diferencia de que ya no le puso Pathfinder, puesto que la iglesia, ¿no es cierto?, ya tenía como vetado en la formación de un club con el nombre Pathfinder. Y ahí, ¿no es cierto?, en ese lugar, en la Asociación del Pacífico, del Pacífico del Norte, él empezó a formar un club, pero le llamó Tri-Laser. Tri-Laser, le puso ese nombre a los clubes. ¿Qué significa? Conquistador, ¿ya? Descubridor, ¿ya? Ese nombre. Y empezó, ¿no es cierto?, a trabajar. Después él fue a un congreso mundial en 1946. Fue a un congreso donde empezó, ¿no es cierto?, a hablar sobre este tema, y en muchos lugares empezó fuertemente a funcionar estos clubes, estos Tri-Laser. Y ahí empezó, ¿no es cierto?, a esto que le podíamos llamar nosotros, como aparece ahí, emocionantes cosas empezaron a suceder. ¿Y qué pasó? Que Skinner ingresó posteriormente a la Asociación General. O sea, él dejó ya de ser quien estaba formando estos clubes, ¿no es cierto? Y ingresó como miembro de la Asociación General. ¿Y qué creen ustedes que hizo él ya siendo parte ahí de la Asociación General, teniendo ya, digamos, autoridad y teniendo influencia directamente en la Asociación General? Bueno, él empezó a hacer este trabajo maravilloso de explicar, de dar a conocer en qué consistía el programa de clubes de Pathfinder, de conquistadores. Y obviamente esto fue un paso decisivo para la aceptación del club de conquistadores de parte de los líderes. Por lo tanto, John Hancock, de la Asociación del Suroeste de California, mientras tanto, y Nelson, en la Unión del Pacífico, empezaron también a promover clubes en sus áreas. Ya no era solamente lo que estaba haciendo Lawrence Skinner, sino que habían otros clubes también, ya otros en distintas asociaciones empezaron también a crear clubes. Y pasaron 4 años en que él ya era miembro de la Asociación General, en que él había explicado este programa, en qué consistía, para que no se pensara, no se teniera ese temor que ya circulaba, ¿no es cierto?, los líderes de la iglesia con respecto a que iban a perder, con respecto a lo que eran las asociaciones de misioneros voluntarios. 4 años después, un día Skinner fue a su buzón a sacar cartas, a recoger la correspondencia, y encontró una carta de la Asociación General autorizando el nombre de Pathfinder para el programa del club. O sea, ya, ¿no es cierto?, la Asociación General había aceptado el nombre de Pathfinder para los clubes que se estaban formando. ¿Y por qué creen ustedes que los líderes de la iglesia cambiaron tan rápidamente su manera de pensar? Bueno, una, porque Lawrence Skinner se había preocupado de explicar en qué consistía, y lo otro, que si esa autorización, ese reconocimiento ya venía de la Asociación General, obviamente que los líderes de la iglesia nos quedaba otra que aceptar, reconocerlo y aceptarlo. Posteriormente, ¿qué pasó? Miren, alrededor de 1949, los líderes de los Boy Scouts invitaron a los Pathfinder a unirse a ellos. Y cuenta Lawrence Skinner que cuando se les explicó nuestra filosofía y les dijimos que queríamos seguir con nuestra propia organización, ellos nos respondieron: no creemos que puedan lograrlo, que vayan a durar mucho tiempo. ¿Y ustedes qué creen, líderes? Aquí estamos, ¿cierto? Aquí estamos hoy en día existiendo como conquistadores, como clubes de conquistadores.
pero los scouts dijeron que no, que consideraban que no íbamos a durar, no íbamos a existir con el tiempo. ¿Qué pasó entonces en la división sudamericana y en la Unión Incaica? Vamos más cerca, ¿cierto? Ya estamos en la división sudamericana. En la iglesia de Miraflores se necesitaba algo para mantener a los chicos centrados en la iglesia. Y por lo tanto, aquí aparece otro personaje. En 1955 la señora Narcisa de Ruiz, ¿quién era ella? Era la directora de la división sudamericana. Ella formó un grupo junto con los que aparecen ahí, Armando Ruiz, las señoras de Ruf y de Spill, Segundo Guerra y otros, consiguieron los materiales para hacer funcionar un club. También, obviamente, ella contaba con un grupo de apoyo, y ahí decidieron llamar al club Club de Conquistadores. Ya no Pathfinder. No llegó con el nombre Pathfinder a Sudamérica, sino que empezó con el nombre de Club de Conquistadores. Y ahí, obviamente, el primer club tuvo como directora ¿a quién? A la hermana Narcisa de Ruiz. Y las primeras unidades se llamaron Mariposa, Violeta, Húsares de Junín, Cachorritos, etc. Y los primeros consejeros fueron Josefa Rojas, Carmen Villalobos, Lorenzo Ruiz, Segundo Guerra, Enrique Pázquez y otros. Fueron los primeros consejeros, ¿no es cierto?, que ayudaron ahí a esa importante misión de trabajar con los conquistadores. Y los primeros miembros, ahí están, Edith de Condori, Marta de Montero, Nira de Florirán, Edwin Montenegro. Los primeros miembros de ese club ahí en Miraflores. Y ahí es que están en nuestros personajes. Pero antes de ellos, yo quiero contarles que si no hubiese sido por Lauren Paulson, por John McLean y Lawrence Skinner, el Club de Conquistadores no habría sido, si no hubiese sido por la perseverancia de ellos, el Club de Conquistadores no sería lo que hoy nosotros conocemos. No sería lo que somos nosotros hoy. Por la perseverancia y obviamente por la inspiración divina. Ahí están Henry Berg, Lauren Skinner y John Hancock. Hablamos de que en 1955, ¿no es cierto?, empezó en Sudamérica. Recordemos que el 24 de agosto de 1950 se oficializó el Club de Conquistadores. También vamos a mostrar aquí a los primeros directores de los camporis sudamericanos. Aquí está el director del primero, del segundo y del tercer campori sudamericano. El pastor José María, que fue el del segundo campori, el pastor Claudio Bells del primero, y el pastor Elton Kohler del tercero. ¿Ya? Ahí están, ¿no es cierto? Pero vamos a Chile. Vamos a Chile. ¿Qué pasaría en Chile? Bueno, en la década de los años 50, el pastor Jungberg, que vivía en los Estados Unidos, fue enviado a Chile. ¿Para qué? Para que fuera el director de jóvenes. ¿Dónde? En la Asociación Sur de Chile. Pero en el año 1952, yo tengo otro registro acá, dice que el movimiento de conquistadores comenzó en Púa, en el lugar Púa, en Temuco. En Temuco, ¿no es cierto?, existe un lugar Púa, que se llama Púa, y ahí fue en 1952 con el primer curso de liderazgo para conquistadores. Y en 1956 nació el primer club de conquistadores en Chile con el nombre del Club de Conquistadores de la Iglesia Temuco Central. Y el primer director ahí fue Carlos Póntigo, con el apoyo del matrimonio Villalobos como consejeros. Y en 1984 ese club, el Club de la Iglesia Central de Temuco, estaba dirigido, ¿no es cierto?, como director Alex González, quien fue el creador del nombre que le cambió el nombre a ese club y se llamó Fuego del Yaima, nombre que nosotros conocimos hasta el día de hoy. Yo también quiero entregarles algunas otras fechas importantes, como por ejemplo, que el primer campori
En 1954 se realizó en Estados Unidos, en California. Ese fue el primer Camporì, ¿ya? En 1957 se añadió al calendario el Día del Conquistador en nuestra iglesia adventista del séptimo día. Entonces fue en el año 1957 que se añadió al calendario el Día del Conquistador. En 1979 se le cambió la sigla de Jóvenes Misioneros Voluntarios a JA. Ahí fue el cambio de la sigla. Ya no existió más Jóvenes Misioneros Voluntarios, sino que JA. En 1984 fue el primer Camporì, ¿ya?, de sudamericano, de la división sudamericana, en Foz de Iguazú, Brasil. Y en 1987, el primer Camporì de la Unión Chilena. ¿Dónde? Ese fue en Placilla, Valparaíso. Ahí fue donde se realizó el primer Camporì de la Unión Chilena. Mis queridos líderes, dice, de ustedes depende todo. Depende que continuemos, depende que crezcamos, depende que avancemos en este proceso que ya nosotros conocimos, ¿no es cierto?, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Costó, ¿no es cierto?, pero Dios, ¿no es cierto?, es más poderoso. Por lo tanto, por eso hasta el día de hoy, pese a sus malos augurios de los scouts, estamos y existimos para trabajar por las almas de nuestros niños, de los apoderados que están detrás, para llevarlos a los pies de Cristo. Por lo tanto, empecemos ese gran cambio, el cual se necesita mucho. Líderes, de nosotros depende, de ustedes, que sigan creciendo y que sigan avanzando, preparándose para estar delante de nuestros conquistadores, pero de la mejor manera posible. ¿Y cómo se está de la mejor manera posible? Aparte de estar tomados de la mano de Dios, estando preparado y con conocimiento. Así que yo los insto a seguir adelante, a seguir avanzando. Y gracias por su atención. Ahí está, entonces, mis queridos conquistadores, la primera parte de esta clase que obviamente nos lleva al pasado, a entender el origen de lo que hoy día nosotros somos el Club de Conquistadores. Muchas gracias, hermana Nancy, por su exposición y también por cubrir. Les confieso, a estimados líderes, que tuve un pequeño, grande retraso en el trabajo. Y gracias, hermana Nancy, que me cubrió comenzando antes su parte. Vamos a... Lo más denso es lo que nuestra hermana nos ha traído, y es de lo más difícil. De hecho, entre las pruebas es siempre lo más complejo. Esta sesión 1 es lo más básico de lo básico que podemos encontrar. Por lo tanto, vamos a ver ahora una parte que es un poquito más liviana, ¿ya? Un poquito más liviana. Yo voy a compartir mi pantalla. A ver si... Aquí. No sé si ya se ve algo por acá, pero ya, muchas gracias. Ya, miren. De lo primero, bueno, el club cumple con este principio, ya, pues siempre estimulamos dentro del club actividades que son sanas. Como dice Filipenses 4:8, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algún digno de alabanza, en esto pensar. Como club tenemos estos principios y están reflejados en algunas cosas muy importantes, como es nuestra filosofía del Club de Conquistadores. No sé si alguno de los presentes ha escuchado algo de la, de la filosofía del Club de Conquistadores. Eh, no sé si alguien, a ver, ha escuchado algo del tema. Bueno, aparte nuestra hermana Nancy, que ella sí conoce del tema. Miren, no vamos, si ustedes van al manual, van a encontrar de que hay algunos conceptos que son un poquito cototos, como es metafísica, epistemología, lógica, ética, política. No vamos a meternos en este punto, porque esto se ve
en lo que es, en el curso de 10 horas se profundiza a ese nivel, ¿ya? Y si es que alguien está curioso con eso, por supuesto que lo puede ver en el manual administrativo. Vamos a quedarnos definiendo solamente estas tres cositas que por lo menos el manual de Plantando Clubes me di cuenta promueve enseñar, y es sobre misión, visión y objetivos. No sé si alguien acá ha trabajado en el trabajo de empresas, se usa mucho esto. Voy a definirlo a ver, de la forma más simple posible. Vamos a ver primero visión, ¿ya? Para que se entienda un poquito. Visión tiene que ver con hacia dónde queremos llegar. De hecho, responde la pregunta hacia dónde vamos, es nuestra dirección. ¿Qué es lo que esperamos de nuestro club? Y yo veo algunos directores acá, si les preguntara cuál es su visión, qué es lo que usted... Y es, ojo, visión se diferencia de misión, porque visión es a largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, si por ejemplo se menciona llevar niños a los pies de Cristo, eso no es visión, ya eso es misión, ¿ya? ¿De por qué? Porque a largo plazo me refiero a muchos años, y a eso apunta la visión. Si vamos a misión, misión en realidad se va con es como la esfera de acción de nuestra organización. Responde las preguntas de quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿ya? A eso apunta. Por ejemplo, lo voy a poner como en un ejemplo más, a ver, más como a nuestro contexto. Si, por ejemplo, nuestra visión, ojo que nuestra visión fuese ser el club de referencia, por poner un ejemplo, ah, en toda nuestra asociación, la misión sería qué es lo que estamos haciendo para poder llegar a ser ese club de referencia en toda la asociación. Ya es como, la visión tiene que ser algo muy a largo plazo. Y la misión es qué es lo que estamos haciendo para conseguir eso. Si la visión, por ejemplo, fuese, cada club puede escoger cuál es su visión a todo eso, ¿ya? Si la visión fuese, por ejemplo, eh, el, el a ver cómo lo puedo mencionar, eh, el favorecer de que se conozca el Evangelio en todo el mundo, eh, a fin de que se logre la predicación en todo el mundo, esa podría ser una visión. De hecho, es la visión de la iglesia como institución. Y la misión, ¿cómo se va a hacer para poderlo lograr? Bueno, eh, como dice la Biblia, bautizando personas, etcétera. Ahora, ¿dónde entran los objetivos? Los objetivos corresponden a qué es lo que vamos a hacer para cumplir la misión. Por ejemplo, como objetivo puede ser que todos los líderes obtengan el guía mayor, o que se realice la clase bíblica este año. Esos son como objetivos. Es como lo más, es qué es lo que se va a hacer para poder cumplir la misión. No sé si se va captando o... eh, a ver, aquí. No sé si se va captando o está un poco enredado el asunto, porque igual es como un poquito, no sé si alguien puede mencionar algo. Pero miren, visión es hacia dónde queremos llegar. Ya, quédense con esa idea. Y misión es qué es lo que estamos haciendo ahora para poder llegar a la visión. Y objetivos es qué es lo que vamos a hacer para poder cumplir la misión. ¿Ya? Esa es como la escalera eh, para poder cumplir la misión y llegar hacia la visión. ¿Ya? A eso es lo que apunta en realidad. Eh, Vamos a ver un poquito, avanzar un poquito acá. Vamos a ver sobre los emblemas básicos ya del Club de Conquistadores. Ya, como les dije, esto es como lo básico de lo básico. Eh, Dentro del emblema, aquí vemos algunos simbolismos, ya, con algunos significados. Algunos ya los conocen. Eh, Esto ya es básico. De hecho, para obtener el pañolín, ya se pide en la tarjeta de pañolín saber esto. Tenemos, por ejemplo, el triángulo invertido. Y el triángulo tiene algunos significados especiales, ¿ya? Primero, de que las enseñanzas de Jesús están contrarias a las enseñanzas del mundo. ¿Ya? Este es algo importante de cómo
tiene que funcionar, en donde el mayor va sirviendo al menor. ¿Ya? Eso básicamente por eso es un triángulo invertido. Algunos también enseñan de que el triángulo también representa a, a Dios como centro nuestro y apunta a la Trinidad. También algunos lo mencionan así. Eh, Básicamente como la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, y algunos también lo señalan como las tres pilares que se enseña dentro del club, como lo es las enseñanzas en el área física, en el área mental y en el área espiritual. ¿Ya? Luego tenemos la espada, y la espada representa claramente lo que es la Biblia o la palabra de Dios, que también es lo que se utiliza dentro de lo que es el club de conquistadores. Tenemos el escudo, ¿ya? Y el escudo significa la protección de Dios. Y también hace como referencia a la protección de Dios por su pueblo. También podría significar la fe. De hecho, en el manual van a encontrar esos dos significados, ¿ya? Luego, a partir de eso, tenemos algunos colores. El blanco. El blanco representa consulta. eh, ¿Alguien conoce el significado de todos los colores y desea mencionarlos? Ahí. De hecho, para hacerlo un poquito más estimulante, tengo un premio para si alguien los quiere mencionar, excepto nuestra hermana Nancy, que le voy a pedir que no conteste. ¿Alguien por casualidad ya lo sabe? Sí. No los comienzo a mencionar, pero Por acá mi distrital, Carmen. ya, ya Carmen, menciónalos, por favor. El color blanco significa la pureza, el rojo el Muy bien, sacrificio que hizo Cristo por nosotros, el dorado la muy bien, excelencia y el color azul la lealtad. muy bien, excelente, Carmen, excelente. De hecho, te has ganado un llaverito que tiene este mismo, a ver, que tiene este mismo símbolo del logo, pero es una versión llavero. Ahí ahí te lo voy a hacer Genial. llegar, si, si Dios quiere. Miren, el tema de los colores básicamente es memoria, ¿ya? Si bien el blanco, como dijo Carmen, significa pureza, el rojo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo por nosotros, el dorado, la excelencia, que es lo que se busca, y el azul, la lealtad. Excelente respuesta. Dentro de los emblemas tenemos también nuestra bandera y que apunta básicamente a lo mismo. Ya son los mismos colores. El azul sigue significando lealtad, blanco pureza. Y aquí ya nos vamos a esto que también es básico, ¿ya? Dentro de lo ideal está el voto, que todos lo conocemos. Si alguien no lo sabe, porque igual Plantando Clubes está orientado a personas que no conocen nada del club, o bien que sí conocen, pero que están abriendo un club. Pueden tomarle pantallazo, ¿ya? Igual después se puede hacer llegar el material cuando lo sumen. Pero el voto básicamente es el que vemos ahí: por la gracia de Dios seré puro, bondadoso y leal, guardaré la ley del conquistador, seré siervo de Dios y amigo de todos. Tenemos también la ley, ¿ya? Y son 8 puntos que son los que se mencionan ahí: observar la devoción matutina, cumplir fielmente con la parte que me corresponde, cuidar mi cuerpo, tener una conciencia limpia, ser cortés y obediente, andar con reverencia en la casa de Dios, tener una canción en el corazón, e ir donde Dios mande. Eh, Consulta por otro llaverito. A ver si, por otro llaverito. Voy a mencionarlo, mostrarlo en forma ahí. ¿Alguien por casualidad se sabe el blanco del Club de Conquistadores? ¿Alguien por casualidad comienza con el mensaje? El El mensaje del mensaje del advenimiento a todo el mundo advenimiento, en mi ¿no? Mi generación. generación. A ver, vi aquí primero a Márquez. ¿Quién es Márquez? Disculpe. Yo, hermano, Marcelo Márquez de acá de Ciruelo. Mar- Marcelo Márquez de Ciruelo, ya, hermano Marcelo. Lo voy a anotar ya, porque si no me voy a estar olvidando. Así es que acá tenemos a nuestro hermano Marcelo Ok. Márquez. A lo que tengamos la oportunidad de conocerlo en vivo, ahí me lo cobra, ya lo voy a andar trayendo. Vamos por la revancha. A ver si alguien puede decir, también voy a dar un premio. El objetivo. Aquí, salvar del ¿Ya? pecado y guiar en el servicio
Ahora sí, muy bien. ¿Natalie? Sí, I am. Ya, ya, Natalie, mira, perfecto. Súper. A ver, este es otro. A ver, ya van, voy a anotar, no se me van a acabar los premios nomás. Ya, este es otro. ¿Quién se sabe aquí el voto de fidelidad a la Biblia? Prometo fidelidad a la Biblia, a su mensaje de un Salvador Eh, crucificado, resucitado y pronto a venir, a dar de vida y libertad a todos los que creen en él. Maranata. Muy bien. Súper, Nico, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se motivó? No se escucha, Cristian. Muchas gracias, muchas gracias. Como pueden ver, los ideales son mucho más que los básicos que se preguntamos siempre. Ya, si alguien no los conoce aún así, puede tomarle, por supuesto, pantallazo. Eh, igual se va a hacer llegar un material, pero está lema, blanco, objetivo, propósito y, como había dicho acá, el voto de fidelidad a la Biblia, ya que también se acostumbra a preguntar en algunos clubes, de hecho es muy buena costumbre. Respecto a nuestro himno, yo pregunto, porque ¿hay alguien aquí de los presentes que no conozca el himno de Conquistadores? Para ver si lo coloco en proyección o todos lo conocen. Igual vamos a hacer llegar el link de nuestro himno, ¿ya? Pero también es parte de lo que son nuestros, eh, incluso podríamos considerarlo dentro de los ideales, por así decirlo. ¿Alguien no conoce el himno? Por casualidad. Ya miren. Vamos a ver el siguiente, porque miren, este igual es importante. Tenemos aquí el organigrama del Club de Conquistadores Este está actualizado, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, nuestro director de la Asociación General, ¿ya? Y en este caso, eh, ¿cómo reconocemos a un director de Asociación General? Básicamente, todos los que tienen algún cargo tienen jinetas, y las jinetas tienen todo significado, ¿ya? Por lo menos, si vemos en una persona que tenga en sus hombros 5 líneas doradas, tengan por seguro que es nuestro director de Asociación General, el Mundial de Conquistadores. Ahora, si fuese 4 líneas doradas, sería el director de la división, que en nuestro caso, División Sudamericana. Si tuviese 3 líneas doradas, sería el director de lo que es la Unión Chilena, en nuestro caso. Si tuviese 2 líneas doradas, ese sería nuestro departamental, ¿ya? Por lo tanto, ellos tienen 2 líneas doradas. En el caso de voy a ir un poquito más abajo, aquí no se menciona así, pero, no, por acá está, ya. En el caso de nuestro coordinador general o core, ellos tienen, eh, es el único junto con Secretaría de Asociación que tiene una línea dorada en sus hombros. Luego se baja regional, y regional tiene 2 líneas plateadas, y al último está distrital, que tiene una línea plateada en sus hombros. De esa forma pueden identificar qué cargos tienen. Nuestro pastor de distrito tiene el logo de la iglesia sobre sus hombros. Director de club, en este caso tiene el logo del club del cual sea director. Si es de conquistadores o aventureros, tiene el loguito en plateado, ¿ya? Y eso es el significado, y eso sería como el organigrama. En el caso de nuestra asociación, acá tenemos los cargos. Nuestro pastor Rodrigo Quintanilla es el que está en la actual departamental. Luego está Constanza Valdés, nuestra secretaria. Tenemos a nuestro guía mayor máster avanzado Sergio Soto como core en la actualidad. Y como regional tenemos a nuestra guía mayor Nancy Pulido, que ustedes ya pudieron escucharle. Si quieren pueden tomarle pantallazo a esta imagen. Esta está actualizada desde este año 2022, porque aquí sale, por ejemplo, nuestro guía mayor Francisco Vera, que es el core de las escuelas de líderes, y nuestro capellán general de asociación, que es el líder Alex Oces. ¿Ya? Entonces está actualizado. Esta ya es como la última
diapositiva de cómo organizar un club de conquistadores. Ya, más que en realidad el manual presenta unos puntos bastante rápidos con respecto a este tema. Eh, por ejemplo, de los objetivos del club de conquistadores. Es curioso que ocupa ciertas palabras claves, ya lo voy a resumir, pero dentro de las palabras claves que se menciona está, por ejemplo, animar a nuestros conquistadores, animarlos en todo el sentido de la palabra, en sus planes de vida, en sus actividades, no solamente dentro de lo que puede hacer la iglesia, el club, sino en como persona integral. Capacitar también personas es parte de los objetivos del Club de Conquistadores. Está motivar también, motivar a cumplir la misión. Eh, Comprometer a las distintas personas a distintas responsabilidades y, por supuesto, está también fortalecer valores y principios. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque esto igual es como una duda y de hecho en nuestra asociación puntual tenemos algunos casos más eh, especiales, por así decirlo también, algunas normativas un poquito adicionales. Bueno, lo primero a la hora de abrir un club, obviamente es reunirse los interesados, los que desean formar un club y decidir eh, cuántos van a ser, reunir, orar y ver la idea. Siguiente, se debe informar a nuestro pastor de distrito, ¿ya? Y por supuesto que se puede informar también, en este caso, a regionalía o en este caso a mi persona como distrital también, eh, se puede informar ahí. Luego, el siguiente paso que seguiría sería, una vez se informa eso, se realiza el plantando clubes, ya que es el paso en el que actualmente estamos. Antiguamente era un material más optativo, ahora es normativa, ya ahora es requisito realizarlo. De hecho, tengo entendido que incluso hay evaluaciones de estas clases. Por lo tanto, sí, son 6 clases comúnmente y ahora ese es otro paso. Una vez se termina el plantando clubes, se ha de escoger lo que es directiva. Esto se puede hacer en paralelo, ¿ya? Mientras estén en el plantando club, igual ya pueden escoger su directiva, pero es importante de que se vean los cargos por voto de junta, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese número de votitos de junta lo van a ocupar para un documento que se llama certificado, certificado, perdón, que es el certificado de apertura de club, ¿ya? Entonces, donde ahí están todos los datitos. Más adelante se muestra así, en forma precisa, pero ese es el siguiente paso. Una vez votado por junta y realizado eso, se realiza una solicitud de apertura, ya que eso por lo menos yo no lo sabía, es algo entre comillas nuevo, y con eso sí o sí, si Dios lo permite, contarán con la visita de su departamental, asistiría también el CORE, y asistiría, por supuesto, el equipo de regionalía a la apertura de dicho club. Realizar estos pasos tiene, entre comillas, el beneficio que hay ciertos regalos que la asociación siempre trae consigo cuando un club ya ha cumplido estos pasos. Como pueden ver, no son tantos tampoco, pero cumplidos esos pasos hay regalos. Hay una polera, tengo entendido, para el director que se le entrega, cuerdas con mosquetores por cada niño correctamente inscrito. Eh, Hay el dorsal ese que cuesta tanto conseguirlo, también viene con el silbato. Hay una serie de regalos que la asociación llega en la actualidad cuando se funda o se abre un club nuevo. Así que atentos, apreciados líderes, cobren esos regalos cuando cumplan todos esos pasos porque también es parte de. Entonces, eso sería básicamente la primera sesión, es la más básica de las básicas, ¿ya? La siguiente ya pasa a ser un poquito más compleja y así, pero eso básicamente sería. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta de lo expuesto, igual lo pasamos un poquito rápido. Mucho de esto se ve después en el curso de liderazgo de 10 horas, ¿ya? Y ahí se profundiza más. Como por ejemplo lo mismo de filosofía, objetivos, hay muchos más, ¿ya? Pero esto fue como lo que el manual Preguntando Clubes pide que se enseñe. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta?
Ya, creo que por ahora estamos entonces. De todas maneras, si surgen dudas, consultas, pueden escribirme. Ya estamos para eso. Y bueno, los 4 felices ganadores, por supuesto que les voy a hacer llegar su premio de alguna forma, si Dios lo permite. Que el Señor les bendiga, apreciados amigos. Muchas gracias, mis guías mayores, mi regional AM, por exponer también, y mi guía mayor Cristian también por tener estas 2 plenarias. Invito a que cada uno de los participantes pueda encender su camarita para sacar la foto oficial de esta noche del área de conquistadores. Vamos a esperar aquí. Muy bien, mi pastor ahí. Un gusto verla, mi hermana y guía mayor María Rosales. Muy bien, mi staff también. Muchas gracias por ayudarnos. Mi guía mayor Cristian, ¿me ayuda a sacar la foto oficial? Vamos a sacar la foto entonces. Por supuesto. Los que no por señal o etcétera no puedan encender su camarita, pueden subir una reacción, como quieran, pero a la cuenta de 3 para la foto. 3, 2, 1 y ahí está la primera fotito. Ya, vamos a tomar una segunda para tener de respaldo por si acaso. Ya, aquí estoy guardando la primera, ya. Aquí va, 3, 2, 1 y ahí está la segunda fotito. Así es que muchas gracias, hermanos, por participar de esta fotito. Muy bien, vamos a aprovechar que ahí está nuestro pastor allí con todo el power a esta hora de la noche para que nos despida también en la última oración. Ya, muy bien, mis queridos líderes. Yo me encuentro acá con unos hermanos de iglesia que estamos visitándolos, así que con ellos vamos a hacer la última oración. ¿Ya? Junto a mi esposita también. Muy bien, queridos líderes, oración nuestra. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Amén, vamos a orar. Querido buen Padre, te damos muchas gracias por comenzar esta primera clase de este proyecto lindo de Plantando Clubes. Amén. Para poder en un grupo ya de clubes que están funcionando, fortalecer el liderazgo y el conocimiento en el funcionamiento de los clubes. Y otro grupo importante también, que recién este año están formando un nuevo club ahí en sus iglesias. Bendícelos, mi Señor, con sabiduría, con creatividad, con el poder de tu Santo Espíritu, y podamos avanzar con tu bendición, mi Señor. Por eso te encomiendo sus vidas en tus brazos de amor, y nos puedas acompañar con tu amparo, con tu cuidado, en las actividades que vamos a tener este fin de semana. Y la próxima semana, el próximo jueves, nos podamos volver nuevamente a encontrar en estas aulas, en estas clases. Amén. Nos encomendamos a ti y oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mis hermanos, que descansen. Buenas noches a todos. Nos vemos ahí. Un abrazo.